Vi a Miriam abrir los ojos exactamente 30 segundos después de que mi hijo Tomás y su esposa Lucía cerraran la puerta de mi casa para irse al aeropuerto. Durante 3 meses, esta mujer había estado acostada en la cama de mi cuarto de huéspedes, inmóvil, conectada a tubos de alimentación, respirando con ese ritmo mecánico que tienen las personas en coma profundo. Los médicos habían dicho que nunca despertaría después del terrible accidente automovilístico, que casi le cuesta la vida. Lucía había llorado en mi hombro, rogándome que la cuidara mientras ellos tomaban estas vacaciones necesarias para recuperarse del trauma. Yo, por supuesto, había aceptado, porque eso es lo que hace una buena suegra, ¿verdad? Ayuda a su familia en momentos de crisis. Pero ahora, mientras esos ojos grises me miraban con una lucidez aterradora, mientras sus labios se movían formando palabras que no debería poder pronunciar, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. «Graciela», susurró con voz ronca pero clara, «tu hijo y mi hija están robándote. He estado fingiendo el coma durante 3 meses para descubrir la verdad, y la verdad es peor de lo que imaginé. Necesito tu ayuda, y tú necesitas la mía». Me quedé paralizada junto a la cama, con la bandeja del desayuno que había preparado para alimentarla por el tubo gástrico temblando en mis manos. «Esto no puede ser real», susurré. «Estás en coma». Los doctores dijeron... Miriam hizo una mueca que podría haber sido una sonrisa o una expresión de dolor. Los doctores dijeron lo que Lucía les pagó para decir, o al menos lo que ella les hizo creer basándose en mis síntomas. «Graciela, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar y poco tiempo antes de que regresen de dejarme revisiones médicas falsas». Mi mente giraba tratando de procesar lo imposible. Una mujer que había estado en coma durante 90 días acababa de hablarme. Y no solo hablar, acusaba a mi hijo y a su propia hija de conspirar contra mí. «No entiendo», logré decir finalmente, dejando la bandeja sobre la cómoda con manos temblorosas. «¿Por qué? ¿Cómo?» Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu like. Eso me ayuda a saber que me apoyas y disfrutas mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo. Ahora, continuemos. Miriam intentó sentarse, pero sus músculos, genuinamente débiles después de 3 meses sin uso real, apenas respondieron. «Ayúdame», dijo con urgencia. «Necesito sentarme. Necesito que me veas a los ojos y sepas que no estoy delirando, que esto es real». La ayudé a incorporarse, sosteniendo su peso frágil. A sus 72 años, Miriam siempre había sido una mujer robusta, fuerte. Ahora era piel y huesos. Eso, al menos, no era fingido. «Hace 4 meses», comenzó con voz que ganaba fuerza con cada palabra. «Descubrí algo en la computadora de Lucía. Emails entre ella y Tomás. Planes detallados. Planes sobre cómo tomar control de tus propiedades, tu dinero, todo. Hablaban de ti como si fueras un obstáculo que había que manejar. Cuando confronté a Lucía, ella me amenazó. Dijo que si te contaba algo, ambas lo lamentaríamos. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escucharla. No, Tomás nunca, él es mi hijo. Lo crié sola después de que su padre muriera. Le di todo». Miriam me tomó la mano con dedos débiles pero insistentes. «Yo también crié sola a Lucía. También le di todo. Y mira lo que nos hicieron. Graciela, ¿has firmado documentos últimamente? ¿Papeles que Tomás te pidió firmar sin leer completamente?» La pregunta me golpeó como un puñetazo. Sí, había firmado papeles. «Actualizaciones de seguros», me había dicho Tomás. «Solo formalidades legales, mamá. No te preocupes por los detalles». Miriam vio la realización en mi rostro. «Esos no eran seguros, ¿verdad? Eran poderes notariales, transferencias de propiedades, autorizaciones para acceder a tus cuentas bancarias. Todo disfrazado en lenguaje legal que no leíste cuidadosamente porque confiabas en tu hijo. El accidente», dije de repente conectando piezas. «Tu accidente también fue...». Miriam asintió sombríamente. «No fue un accidente. Lucía saboteó los frenos de mi auto después de que yo la amenacé con contarte todo. Sobreviví, pero el impacto fue suficiente para que pudiera fingir coma. Y decidí hacerlo. Decidí permanecer inconsciente para escuchar lo que decían cuando pensaban que yo no podía oírlos, para recopilar evidencia, para protegerte». «¿Por qué yo?», pregunté con voz quebrada. «Apenas nos conocemos, solo nos hemos visto en reuniones familiares». Miriam me miró con ojos llenos de determinación feroz.
porque reconozco a una madre que ama ciegamente a su hijo cuando veo una, porque yo también lo hice, y porque si dos mujeres mayores no se cuidan entre sí contra hijos ingratos y codiciosos, ¿quién lo hará? Además, agregó con amargura, una vez que terminen contigo, vendrán por mí, por mis propiedades, por todo lo que tengo. Ya lo escuché en sus conversaciones. Esta recuperación milagrosa que planeaba nunca iba a suceder. Iba a permanecer vegetativa permanentemente mientras ellos manejaban mis finanzas. Me dejé caer en la silla junto a la cama. Mi mundo, tan ordenado apenas minutos atrás, se había hecho pedazos. Mi hijo, mi Tomás, el bebé que había cargado, el niño que había criado con sacrificio, el hombre que había abrazado en su boda hace 5 años prometiéndole amor eterno a Lucía. ¿Ese mismo hombre estaba conspirando para robarme? ¿Qué evidencia tienes?, pregunté finalmente. Miriam señaló debajo de su almohada. Una grabadora pequeña. La he tenido escondida durante semanas. Grabé cada conversación que tuvieron cerca de esta habitación. Cada plan, cada mentira. Está todo ahí, Graciela, y ahora que tú lo sabes, podemos detenerlos. Saqué la grabadora. Era del tamaño de una caja de fósforos. Presioné play. La voz de mi hijo llenó la habitación. Mamá ya firmó los papeles. En 2 semanas, todo estará transferido. Y con los informes médicos que tenemos sobre su confusión mental reciente, será fácil argumentar que necesita ayuda para manejar sus finanzas. Mis manos temblaban sosteniendo esa pequeña máquina que contenía la prueba de mi peor pesadilla. Miriam tenía razón. Mi hijo me estaba robando. Y yo necesitaba decidir qué hacer al respecto. Para entender cómo llegué a este momento, sentada junto a una mujer que acababa de despertar milagrosamente de un coma fingido para decirme que mi hijo me estaba traicionando, necesito regresar 39 años atrás, al día en que mi esposo Jorge murió en un accidente de trabajo en la construcción, dejándome viuda a los 28 años, con un hijo de 3 años y una hipoteca que apenas podíamos pagar cuando éramos 2 ingresos. Recuerdo haber sostenido a Tomás en mi regazo esa noche terrible, explicándole con palabras que su cerebro de 3 años no podía realmente comprender que papá no iba a volver a casa. Él me preguntó cuándo iba a regresar papá. Le dije la verdad, nunca. Y entonces hice una promesa silenciosa. Este niño nunca sentiría la falta de su padre. Yo sería suficiente. Yo sería todo para él. Trabajé 3 empleos durante años. Limpiaba oficinas de madrugada, trabajaba en una panadería durante el día y hacía trabajos de costura por las noches. Dormía 4 horas si tenía suerte. Mis manos se volvieron ásperas. Mi espalda se curvó prematuramente. Las canas llegaron antes de los 40. Pero Tomás nunca careció de nada. Tuvo ropa limpia cuando otros niños usaban heredada. Tuvo útiles escolares nuevos cada año. Tuvo cumpleaños con pastel y regalos. Tuvo todo lo que un niño de clase trabajadora podría desear. Lo que no tuvo fueron límites, porque cada vez que intentaba disciplinarlo, veía los ojos de Jorge en su rostro, veía al esposo que había perdido, y el miedo de ser demasiado dura, de perderlo también, me paralizaba. Así que cuando Tomás rompía algo, yo lo disculpaba. Solo es un niño. Cuando sacaba malas notas, yo culpaba a los maestros. No saben enseñar. Cuando mentía, yo lo justificaba. Estaba asustado de decepcionar. Tomás creció sabiendo que mamá siempre lo rescataría, siempre lo perdonaría, siempre estaría ahí con la cartera abierta y los brazos extendidos. Se graduó de la escuela. Estudió contabilidad en una universidad pública que yo pagué con préstamos, que todavía estaba pagando cuando él cumplió 30. Consiguió trabajo en una firma mediana. No era exitoso espectacular, pero era estable, decente. Conoció a Lucía hace 6 años en una conferencia de negocios. Ella trabajaba en recursos humanos para una empresa grande. 32 años entonces, 5 menos que Tomás. Hermosa de esa manera pulida que viene de buenos genes y mejores productos. Cuando la conocí, algo en mi instinto maternal se tensó. Había algo en sus ojos, algo calculador detrás de la sonrisa perfecta. «Señora Graciela, Tomás me ha hablado tanto de usted», dijo con voz melosa en nuestra primera cena. «Debe estar tan orgullosa de haberlo criado sola. ¡Qué sacrificio tan admirable!». Las palabras eran correctas, pero el tono tenía un filo, como si mi sacrificio fuera algo pintoresco en lugar de heroico. Pero Tomás estaba enamorado.
completamente cegado. Se casaron un año después en una ceremonia que yo pagué la mitad, aunque apenas me alcanzaba la pensión. Lucía nunca agradeció. Durante la boda, la escuché decir a una prima: «Es una pena que la madre de Tomás sea tan simple. Pero bueno, no todos tienen educación formal». Esas palabras se clavaron en mi pecho, pero sonreí y seguí sirviendo champán. La madre de Lucía, Miriam, también estaba en la boda. Una mujer elegante, educada, viuda como yo, pero de circunstancias muy diferentes. Su esposo había sido empresario exitoso. Le dejó propiedades, inversiones, seguridad financiera. Miriam y yo nos saludamos cortésmente, pero con esa distancia que existe entre mujeres de diferentes clases sociales. Ella vivía en un departamento grande en el centro. Yo vivía en una casa modesta en los suburbios. Después de la boda, las cosas cambiaron. Tomás visitaba menos. Lucía y yo necesitamos tiempo para nosotros, mamá. Las llamadas se espaciaron. Estoy ocupado con el trabajo. Los almuerzos dominicales que habían sido sagrados durante 30 años desaparecieron. Ya te llamaremos. Hace 2 años, mi hermana Matilde murió. Me dejó su casa, 2 propiedades de alquiler y ahorros considerables. De repente, Graciela la pobre se convirtió en Graciela con activos. Y curiosamente, Tomás comenzó a visitarme más frecuentemente. «Mamá, deberías pensar en tu futuro», me dijo un día. «Las propiedades requieren administración. ¿No sería más fácil si yo te ayudara? Soy contador. Puedo manejar todo por ti». Yo, conmovida por su preocupación, acepté. Le di acceso a información. Firmé papeles. Confié. Hace 4 meses, Lucía llegó a mi casa llorando. Su madre había tenido un terrible accidente. Choque frontal, coma profundo. Los doctores decían que nunca despertaría. «No puedo cuidarla en nuestro departamento», sollozó Lucía. «Es muy pequeño, pero tú tienes espacio. Por favor, suegra. Es mi madre. No puedo ponerla en una institución». Por supuesto que acepté. A pesar de todo, entendía el dolor de una hija por su madre. Así que Miriam llegó a mi casa en ambulancia. Fue instalada en mi cuarto de huéspedes y durante 3 meses yo la cuidé. Cambiaba sus sábanas, la limpiaba, le hablaba aunque supuestamente no podía escuchar. Me sentaba junto a ella en las noches leyendo en voz alta. Y ahora descubría que durante todo ese tiempo Miriam había estado consciente, escuchando, observando, recopilando evidencia de la traición de nuestros hijos. «Necesito que entiendas algo primero», dijo Miriam con voz que ganaba fuerza mientras hablábamos. «No fingí el coma desde el principio. Los primeros días después del accidente realmente estaba inconsciente. El impacto fue real. Los doctores dijeron que tuve suerte de sobrevivir». Se tocó la cabeza, donde una cicatriz todavía rosada marcaba su cuero cabelludo. Pero cuando comencé a despertar, escuché algo que me hizo tomar la decisión más extraña de mi vida. Se detuvo, respirando con dificultad. 3 meses sin hablar habían dejado su garganta áspera. Le serví agua de la jarra en la mesa de noche. Bebió con avidez. Lucía estaba en la habitación del hospital con Tomás. Pensaban que yo no podía escuchar. Lucía dijo: «Es perfecto. Con mamá así, podemos obtener poder legal sobre sus cuentas». Y Graciela ya firmó los papeles que necesitábamos de ella. En 6 meses, ambas fortunas estarán bajo nuestro control. Sentí náuseas. ¿Ambas fortunas? Miriam asintió. Tú y yo, Graciela, éramos su plan desde el principio. 2 viudas mayores con propiedades y dinero. 2 madres que amaban demasiado a sus hijos para ver la verdad. Éramos objetivos perfectos. ¿Pero tu accidente? Comencé. Miriam me interrumpió con expresión sombría. No fue accidente. 2 días antes del choque, confronté a Lucía. Le mostré los emails que había encontrado en su computadora. Emails entre ella y Tomás coordinando sus planes. Ella lloró. Me suplicó que no dijera nada. Prometió que era solo ideas que nunca ejecutarían. Yo le creí. Dios, cómo fui tonta al creerle. Esa noche, continuó, revisé mi auto antes de salir a hacer compras. Es algo que siempre hago desde que vi un programa sobre seguridad vehicular. Los frenos estaban bien. Pero cuando intenté frenar en la bajada hacia el centro comercial, no respondieron. Nada. Apreté el pedal hasta el fondo. Nada. Me estrellé contra una pared de concreto a 60 kilómetros por hora. La miré con horror. Lucía saboteó tu auto. No era una pregunta, era una constatación. Miriam asintió. Los investigadores dijeron que la línea de frenos había sido cortada, pero de manera que pareciera desgaste natural.
Lucía tiene un amigo mecánico. Después lo escuché mencionado en sus conversaciones cuando pensaban que yo no podía oír. Él hizo el trabajo por dinero. Entonces, ¿cuándo decidiste fingir?, pregunté, tratando de procesar todo esto. En el hospital, cuando escuché esa conversación, me di cuenta de que si Lucía sabía que yo estaba consciente, que podía hablar, intentaría algo peor. Ya había intentado matarme una vez. En cambio, si permanecía en coma, sería invisible. Podría escuchar todo lo que decían. Podría aprender exactamente qué estaban planeando. Y podría encontrar una manera de detenerlos. ¿Pero 3 meses?, dije con incredulidad. 3 meses sin moverte, sin hablar, fingiendo estar vegetativa. Eso requiere una voluntad increíble. Miriam sonrió amargamente. Tienes razón. Fue el infierno. Los primeros días fueron los más difíciles. Quería gritar cuando los médicos me pinchaban con agujas. Quería llorar cuando Lucía venía y actuaba la hija devota, llorando sobre mi cama mientras secretamente revisaba su teléfono buscando cotizaciones de propiedades para vender. Aprendí a controlar mi respiración perfectamente, continuó, a no reaccionar cuando limpiaban mis ojos, a mantener mi ritmo cardíaco estable incluso cuando escuchaba cosas que me enfurecían. Perdí casi 20 kilos porque la alimentación por tubo es insuficiente. Desarrollé úlceras de presión en la espalda. Mi cuerpo se deterioró, pero mi mente permaneció aguda. Y escuché todo. ¿Qué exactamente escuchaste?, pregunté, aunque parte de mí tenía miedo de saber. Miriam señaló hacia la grabadora. Presiona el archivo número 3. Lo hice. La voz de Tomás llenó la habitación, clara e inequívoca. Los documentos que mamá firmó el mes pasado incluían la transferencia de las 2 propiedades de alquiler a mi nombre. Pensó que eran actualizaciones de seguros. Para fin de mes estarán vendidas. Eso nos da 200,000 para pagar nuestras deudas. La voz de Lucía respondió. ¿Y tu madre no va a notar cuando ya no reciba los ingresos de alquiler? Tomás rió, una risa que nunca le había escuchado, fría. Le diremos que hubo problemas con los inquilinos, que las propiedades necesitan reparaciones mayores y no están generando ingresos temporalmente. Ella confiará en mí, siempre lo hace. Detuve la grabación. No podía escuchar más. Miriam me miraba con compasión. Hay más, mucho más. Conversaciones sobre cómo obtener declaraciones médicas de que tú estás experimentando deterioro cognitivo. Planes para convencerte de que necesitas ayuda manejando tus finanzas. Discusiones sobre qué hacer conmigo a largo plazo. Institucionalización permanente o simplemente dejar que la naturaleza siga su curso. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué harían esto? Tomás tiene un buen trabajo. Lucía también. No están en la calle. Miriam suspiró. Deudas. Escuché referencias a deudas masivas, algo sobre inversiones fallidas, préstamos de bancos que no pueden pagar y un estilo de vida que no pueden sostener. Tu herencia y la mía eran la solución a sus problemas financieros. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el jardín que yo cuidaba con tanto amor brillaba bajo el sol matutino. Todo se veía normal, pacífico, pero dentro de esta casa la normalidad había muerto. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente. Miriam intentó moverse en la cama, haciendo una mueca de dolor. Ahora, continuamos la farsa. Yo sigo en coma cuando ellos estén cerca. Tú sigues siendo la suegra confiada. Pero en privado, investigamos. Recopilamos más evidencia, documentamos todo. Y cuando tengamos suficiente, los exponemos de una manera que no puedan negar ni escapar. ¿Puedes realmente mantener la actuación?, pregunté dudosa. Miriam asintió con determinación feroz. He aguantado 3 meses. Puedo aguantar lo que sea necesario. La pregunta es, ¿puedes tú? ¿Puedes mirar a tu hijo a los ojos sabiendo lo que sabes y no revelar nada? Pensé en Tomás, en el bebé que había sido, en el hombre en quien se había convertido, y sentí mi corazón endurecerse. Sí, dije con voz que no reconocí como mía. Puedo hacerlo. Durante las siguientes 2 horas, Miriam y yo trabajamos metódicamente, reconstruyendo la cronología de la traición. Ella desde la cama, yo trayendo documentos de mi estudio, comparando fechas, conectando puntos que antes parecían aleatorios, pero que ahora formaban un patrón devastadoramente claro. Muéstrame todo lo que hayas firmado en los últimos 6 meses, dijo Miriam, con voz que recuperaba su autoridad natural. Antes del accidente, ella había sido directora financiera de su propia empresa consultora.
sabía leer documentos legales. Yo, por otro lado, había confiado ciegamente en mi hijo el contador. Saqué la carpeta donde guardaba todos los papeles importantes. Miriam los revisó uno por uno, su rostro oscureciéndose con cada página. «Esto no es una actualización de seguros», dijo finalmente, sosteniendo un documento fechado hace 4 meses. «Es una transferencia de propiedad. Firmaste la casa de tu hermana a nombre de Tomás. Aquí, mira la letra pequeña en la página 3. Leí donde señalaba. Efectivamente, enterrado en jerga legal, estaba la transferencia completa de la propiedad. Pero Tomás me dijo que era solo para efectos fiscales, que la casa seguiría siendo mía legalmente, pero que estar a su nombre reduciría impuestos». Miriam negó con la cabeza. «Mentira, esta transferencia es absoluta. La casa es legalmente de él ahora. Puede venderla sin tu consentimiento». El siguiente documento era peor. Un poder notarial general otorgando a Tomás autoridad completa sobre todas mis cuentas bancarias, inversiones y decisiones financieras. «Firmé esto hace 3 meses», dije con voz débil. «Tomás dijo que era por si algo me pasaba, que era prudente tener a alguien autorizado para manejar mis asuntos en caso de emergencia». Miriam soltó una risa amarga. «Excepto que este poder no requiere una emergencia. Es efectivo inmediatamente. Desde el momento que firmaste esto, Tomás puede acceder a tu dinero cuando quiera». Revisé mis estados de cuenta bancarios con manos temblorosas. Había transferencias que no reconocía, pequeñas al principio, 500 pesos aquí, 1000 allá. Pero en las últimas semanas las cantidades habían aumentado, 5000, 10,000. La semana pasada, una transferencia de 25,000 pesos a una cuenta que no reconocí. «Están vaciando tu cuenta lentamente», dijo Miriam, «lo suficientemente gradual para que no notes el patrón hasta que sea demasiado tarde». Sentí bilis subir por mi garganta. Mi hijo me estaba robando, no de una sola vez, sino gota a gota, como un goteo que erosiona la piedra hasta dejarla hueca. Pero lo peor estaba por venir. En el fondo de la carpeta encontré documentos que ni siquiera recordaba haber visto. Informes médicos con mi nombre. Evaluación neuropsicológica. Paciente: Graciela Méndez, 67 años. Resumen: la paciente muestra signos de deterioro cognitivo leve, confusión sobre fechas, olvidos frecuentes, juicio comprometido. Se recomienda supervisión en decisiones financieras importantes. «Yo nunca fui a una evaluación neuropsicológica», dije con voz temblorosa. «Nunca vi a este doctor Ramírez, no sé quién es». Miriam examinó el documento. «El membrete parece legítimo, pero apuesto a que si investigas, este doctor Ramírez resulta ser amigo de Tomás o de Lucía, o tal vez ni existe. El documento está diseñado para construir un caso de que no eres competente para manejar tus propios asuntos». Había más informes, todos falsificados, todos mostrando un patrón de deterioro mental progresivo, confusión, olvidos, desorientación, cosas que nunca me habían pasado pero que ahora existían en papel oficial. «Están construyendo un caso legal», explicó Miriam. «Con estos documentos pueden solicitar al tribunal que te declare legalmente incompetente. Tomás sería nombrado tu tutor legal. Tendría control total sobre tu vida». «¿Y tú?», pregunté. «¿Qué planeaban hacer contigo?». Miriam señaló su propia carpeta, que Lucía había dejado accidentalmente en la habitación hace semanas. Dentro había documentos similares. Formularios de institucionalización. Hogar de reposo Santa Elena. Paciente en estado vegetativo permanente. Recomendación de cuidado a largo plazo. Y lo más revelador, documentos de venta de las propiedades de Miriam, preparados con una firma que se parecía sospechosamente a la de ella, pero que claramente era falsificada. «Iban a declararme permanentemente incapacitada», dijo Miriam con voz fría. «Vender mis propiedades, quedarse con el dinero, internarme en la institución más barata que encontraran y probablemente nunca visitarme». Sus ojos se llenaron de lágrimas por primera vez. Mi propia hija, la bebé que amamanté, la niña que consolé cuando tenía pesadillas, planeaba encerrarme en una institución y olvidarse de mí. Nos quedamos en silencio, 2 madres procesando la magnitud de la traición. Finalmente, pregunté lo que había estado evitando. «¿Estás segura de que el accidente fue intencional?». «Completamente segura».
Miriam sacó su teléfono de debajo del colchón. Durante 3 meses había fingido estar inconsciente, pero había mantenido este teléfono escondido, cargándolo cuando estaba sola. Me mostró mensajes de texto, una conversación entre Lucía y un número no registrado. ¿Ya está hecho? Sí, los frenos fallarán en la próxima bajada pronunciada. Parecerá desgaste natural. ¿Y el pago? En efectivo, 5,000 como acordamos. Nadie sabrá nunca. Los mensajes estaban fechados el día antes del accidente de Miriam. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté asombrada. Miriam sonrió sin humor. Lucía dejó su teléfono en mi mesa de noche una noche. Pensó que yo no podía alcanzarlo. Pero durante uno de mis momentos a solas, lo desbloqueé. Sé su contraseña. La vi ingresarla docenas de veces. Y fotografié todo lo relevante. Luego lo devolví exactamente donde estaba. Tenía fotos de docenas de conversaciones incriminatorias, planes detallados, coordinación con el mecánico, discusiones sobre cuánto dinero obtendrían de nuestras propiedades, referencias a acelerar el proceso con las viejas. Esa palabra me golpeó. Viejas. Así era como nos llamaban. No mamá, no suegra. Viejas, obstáculos, recursos a explotar. Tenemos evidencia, dije finalmente. Tenemos grabaciones, documentos, mensajes. Podemos ir a la policía ahora mismo. Miriam negó con la cabeza. Todavía no. Necesitamos más. Necesitamos evidencia de las transferencias financieras actuales. Necesitamos probar no solo la intención, sino la ejecución. Y necesitamos hacerlo de manera que no puedan escapar con un abogado caro. Tenía razón. Entonces, ¿qué hacemos? Miriam me miró con determinación. Seguimos fingiendo. Yo sigo en coma. Tú sigues siendo la suegra confiada. Pero mientras tanto, documentamos todo. Cada transacción, cada mentira, cada paso de su plan. Y cuando tengamos suficiente evidencia irrefutable, los destruimos completamente. La palabra destruimos quedó suspendida en el aire. 2 madres, ambas traicionadas por los hijos que habían criado con amor infinito, planeando la caída de esos mismos hijos. Era una tragedia griega desarrollándose en una casa suburbana común, y yo acababa de aceptar mi papel en ella. Los siguientes 5 días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera todo parecía normal. Tomás y Lucía habían regresado de su viaje necesario, que ahora sabía era simplemente una escapada con dinero robado de mis cuentas. Venían a visitarme diariamente, preguntando por Miriam, actuando la preocupación perfecta. Yo sonreía, les servía café, les contaba sobre el estado sin cambios de su madre. Actuaba la suegra confiada, mientras por dentro hervía de rabia. Pero en los momentos que estábamos solas, Miriam y yo trabajábamos como un equipo de investigación forense. Ella había recuperado algo de fuerza muscular moviéndose por la casa cuando sabíamos que estábamos completamente solas. Todavía estaba débil, pero su mente era afilada como navaja. Necesitamos acceso a la computadora de Tomás, dijo Miriam la tercera noche después de su despertar. Ahí es donde estará toda la información financiera, los detalles de las cuentas donde están depositando tu dinero. El problema era que Tomás nunca dejaba su laptop desatendida. La llevaba al trabajo, la traía de vuelta, la mantenía con contraseña. Pero yo conocía a mi hijo, conocía sus patrones. Los jueves por la noche iba al gimnasio religiosamente, 2 horas, siempre. Y ocasionalmente dejaba su laptop en mi casa si venía directamente del trabajo. Mañana es jueves, dije. Voy a invitarlo a cenar. Diré que me siento sola, que extraño nuestras cenas. Vendrá, porque mantener las apariencias es importante para su plan. Y cuando vaya al gimnasio, tendré acceso a su computadora. Miriam sonrió. ¿Sabes su contraseña? Asentí con tristeza. Su fecha de nacimiento y mi nombre. Tomás Graciela, 1985. Siempre ha usado la misma contraseña para todo. Solía pensar que era dulce que me incluyera. Ahora veo que era solo pereza. El jueves funcionó perfectamente. Tomás vino a cenar, ansioso por mantener la ilusión de hijo atento. Comió mi estofado, me preguntó sobre mi salud con falsa preocupación. Revisó a Miriam en coma, con actuación de yerno devoto. Pobre Miriam, dijo tocando su frente. Ojalá pudiera despertar. Las palabras sonaban huecas cuando yo sabía la verdad. A las 7 se cambió para ir al gimnasio. Mamá, ¿te importa si dejo mi laptop aquí? Está cargándose, la recojo después. Por supuesto, hijo, dije con mi mejor sonrisa maternal.
Tómate tu tiempo. En cuanto su auto salió de la entrada, Miriam apareció en la puerta de su habitación. Habíamos practicado esto. Teníamos exactamente 2 horas. La computadora se desbloqueó al primer intento. Tomás Graciela, 1985. Miriam se sentó frente a la pantalla con la determinación de alguien que sabía exactamente qué buscar. Aquí está, dijo después de 5 minutos. Mira esto. Me mostró hojas de cálculo detalladas, columnas con mis propiedades listadas, valores de mercado, fechas de venta planificadas. Todo estaba ahí, organizado con la precisión de un contador profesional planeando un robo. La casa de mi hermana ya estaba en proceso de venta. Tomás había encontrado un comprador dispuesto a pagar 180,000 pesos. La venta se cerraría en 2 semanas. Yo no sabía nada. Las 2 propiedades de alquiler estaban listadas para venta el próximo mes. Ganancia proyectada, 220,000, decía la nota. Mi casa actual, la casa donde vivía, estaba marcada como venta futura, después de institucionalización de GM. GM, Graciela Méndez. Mi hijo había reducido a su madre a iniciales en una hoja de cálculo de robo. Mira esta carpeta, dijo Miriam, haciendo clic. Se titulaba Plan Financiero. Dentro había documentos detallando cada paso de su conspiración. Paso 1. Obtener poderes notariales, completado. Paso 2. Transferir propiedades, en progreso. Paso 3. Obtener declaración de incompetencia, planificado para próximo mes. Paso 4. Institucionalizar a GM, planificado para dentro de 3 meses. Paso 5. Liquidar todos los activos, proyectado completarse en 6 meses. Había un apartado separado para Miriam, madre de L. Activos totales aproximados, 400,000 pesos. Estado vegetativo permanente, permite declaración de incompetencia inmediata. Institucionalización, Hogar Santa Elena, costo mensual, 3,000 pesos. Liquidación de propiedades puede comenzar inmediatamente después de declaración legal. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en el lugar de ellos. No salgas del video, porque lo que viene a continuación te va a poner la piel de gallina. Miriam fotografió cada documento con su teléfono. Yo solo podía mirar, sintiendo náuseas. Encontramos también los contactos del mecánico que había saboteado el auto de Miriam. Emails coordinando el trabajo, referencias de pago en efectivo. Y lo más incriminatorio, un borrador de email que Tomás nunca envió, pero que había guardado. Si esto no funciona, tendremos que considerar opciones más permanentes para ambas. No podemos esperar décadas a que mueran naturalmente. Necesitamos el dinero ahora. Estaban considerando matarnos, susurré. Miriam asintió con rostro pétreo. Ya intentaron matarme una vez. Ahora sabemos que estaban dispuestos a hacerlo otra vez si su plan no funcionaba lo suficientemente rápido. Copió todo en una memoria USB que había preparado. Documentos, emails, hojas de cálculo, fotos, evidencia irrefutable. Cuando Tomás regresó del gimnasio 1 hora y media después, yo estaba en la sala viendo televisión, su laptop exactamente donde la había dejado. ¿Todo bien, mamá?, preguntó. Todo perfecto, hijo, respondí con sonrisa que ya no sentía. ¿Quieres postre? Hice flan. Comimos flan juntos. Él me contó sobre su día en el trabajo, inventando detalles sobre proyectos y clientes. Yo asentía, hacía preguntas apropiadas, actuaba la madre interesada, y todo el tiempo pensaba, estoy sentada con un hombre que planeaba institucionalizarme y robar todo lo que tengo. Un hombre que consideró matarme si era necesario. Esa noche, después de que Tomás se fue, Miriam y yo revisamos todo lo que habíamos encontrado. Tenemos suficiente para ir a la policía, dije. Miriam reflexionó. Casi. Necesitamos una cosa más. Evidencia de transferencias bancarias activas. Prueba de que ya están moviendo tu dinero. Eso convierte esto de conspiración a robo activo. Los cargos criminales serían mucho más severos. ¿Cómo obtenemos eso? Ella sonrió. Tú tienes acceso a tus propias cuentas bancarias, ¿verdad? Aunque Tomás tenga poder notarial, tú todavía eres la titular. Mañana vas al banco. Solicitas un informe completo de todas las transacciones de los últimos 6 meses y documentamos cada peso que robaron. Era un buen plan, pero mientras nos preparábamos para dormir esa noche, pregunté algo que me había estado molestando. Miriam, cuando todo esto termine, cuando ellos enfrenten las consecuencias, ¿crees que alguna vez podremos perdonarlos?
Ella me miró largo tiempo antes de responder. No lo sé, Graciela. Sé que son nuestros hijos, que los amamos. Pero también sé que estaban dispuestos a destruirnos, a encerrarnos, posiblemente a matarnos. ¿Eso es perdonable? No tenía respuesta. Solo sabía que mañana daríamos el siguiente paso en exponer la traición más dolorosa que había enfrentado en mis 67 años. El viernes por la mañana fui al banco donde había tenido mi cuenta durante 25 años. La gerente, Sonia Méndez, me conocía bien. Nos habíamos saludado cientos de veces a lo largo de los años. Señora Graciela, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarle? Respiré profundo. Necesito un reporte completo de todas las transacciones de mi cuenta de los últimos 6 meses. Cada depósito, cada retiro, cada transferencia, todo. Vi algo cruzar su rostro. ¿Preocupación? ¿Incomodidad? Por supuesto, dijo lentamente. ¿Hay algún problema con su cuenta? Eso es lo que estoy tratando de determinar. Respondí con más firmeza de la que sentía. ¿Puede preparar ese reporte para hoy? Ella asintió. Le tomará unas 2 horas. ¿Quiere esperar o prefiere regresar? Decidí esperar. No quería arriesgarme a que alguien alertara a Tomás. Mientras esperaba en la recepción del banco, mi teléfono sonó. Era Lucía. Suegra, ¿cómo sigue mamá esta mañana? Su voz era dulce, preocupada, completamente falsa ahora que yo sabía la verdad. Igual, respondí, sin cambios. Qué pena. Bueno, solo llamaba para ver cómo estaban. Tomás y yo pasaremos más tarde a visitarlas. Perfecto. Eso me daba tiempo. 2 horas después, Sonia me llamó a su oficina. Tenía una carpeta gruesa frente a ella y su expresión era seria. Señora Graciela, necesito preguntarle algo. ¿Usted autorizó todas estas transferencias? Me mostró el reporte, página tras página de transacciones. Mi corazón se hundió al ver los números. En los últimos 6 meses, 120,000 pesos habían sido transferidos de mi cuenta a una cuenta a nombre de Tomás Méndez y Lucía Vega. No eran las pequeñas transferencias que había notado. Esas eran solo la punta del iceberg. Había transferencias grandes que yo nunca había visto porque ya no revisaba mis estados de cuenta en papel. Tomás me había convencido de cambiar a estados electrónicos que él revisaría por mí. No, dije con voz temblorosa. No autoricé estas transferencias. Sonia frunció el ceño. Pero fueron hechas con el poder notarial que usted firmó. Técnicamente son legales. Su hijo tiene autoridad para mover fondos de su cuenta. ¿Incluso sin mi conocimiento? Ella asintió con pesar. Desafortunadamente sí. El poder notarial que firmó es muy amplio. Le da control casi total. Pedí copias de todo. Sonia me las proporcionó sin hacer más preguntas, aunque vi compasión en sus ojos. Señora Graciela, dijo mientras yo salía, si necesita asesoría legal sobre cómo revocar ese poder notarial, puedo recomendarle algunos abogados. Asentí con gratitud. Gracias, Sonia. Creo que voy a necesitar uno muy pronto. Volví a casa con el reporte bancario sintiéndome físicamente enferma. 120,000 pesos, el equivalente a 3 años de mi pensión, robados durante 6 meses. Miriam me esperaba en su habitación, de pie junto a la ventana, mirando afuera. Había estado ejercitando sus piernas cuando estaba sola, recuperando fuerza. ¿Qué encontraste?, preguntó al verme entrar. Le mostré los documentos. Vi su mandíbula tensarse mientras leía. «Hijos de perra», murmuró. Era la primera vez que la escuchaba maldecir. «Mira aquí», dijo, señalando una serie de transferencias. Estas coinciden exactamente con las fechas en el calendario de Tomás que vimos en su computadora. Cada transferencia corresponde a un hito en su plan. Comparamos los registros bancarios con las fotografías que habíamos tomado de la computadora de Tomás. Todo encajaba perfectamente. Las transferencias grandes coincidían con fase 1 completada y fase 2 iniciada. La última gran transferencia de 25,000 pesos había sido etiquetada en su calendario como pago inicial, institución SM, Santa María, la institución donde planeaban internarme. «Ya han pagado por tu espacio», dijo Miriam con voz fría. «Reservaron tu lugar en esa institución con tu propio dinero». La ironía era cruel. Estaban usando mi dinero robado para pagar por mi propio encarcelamiento. Pero había más. Miriam encontró algo en mis registros bancarios que yo había pasado por alto. «Graciela, mira esta transferencia de hace 4 meses. 5,000 pesos a JR Servicios Mecánicos». El mecánico, el que había saboteado el auto de Miriam.
Yo había pagado involuntariamente por el intento de asesinato de mi aliada. Pasamos el resto de la mañana organizando toda la evidencia. Creamos carpetas, evidencia financiera, documentos falsificados, conversaciones grabadas, emails y mensajes, intento de homicidio. Era como armar un caso legal. Y en cierto sentido, eso era exactamente lo que estábamos haciendo. Necesitamos un abogado, dije finalmente. Uno bueno, uno que se especialice en fraude financiero y derecho de familia. Miriam asintió. Conozco a alguien, doctora Alicia Romero, brillante, despiadada cuando es necesario. La usé cuando mi esposo murió para manejar la herencia. Si alguien puede ayudarnos, es ella. Llamamos a la doctora Romero y explicamos la situación en términos generales. Quería vernos inmediatamente. Pero hay un problema, dije. No podemos salir juntas. Si Tomás y Lucía nos ven, sabrán que Miriam está consciente. La doctora ofreció una solución. Vendré a su casa esta noche, 9 de la tarde. Llevaré los documentos necesarios. Y comenzaremos el proceso para destruir el caso de sus hijos antes de que ellos puedan ejecutar el resto de su plan. Esa tarde, cuando Tomás y Lucía vinieron a visitar, yo estaba preparada. Miriam estaba en su cama, actuando perfectamente el papel de paciente comatosa. Lucía se sentó junto a su madre, tomando su mano. «Mamá, ojalá pudieras despertar. Te extraño tanto». Las palabras eran hermosas. Las lágrimas en sus ojos parecían genuinas. Pero yo sabía la verdad ahora. Sabía que esta mujer había intentado asesinar a su madre, que estaba robándome sistemáticamente, que planeaba encerrarme en una institución. «Lucía, ¿eres tan devota con tu madre?», dije con mi mejor sonrisa de suegra. «Miriam es afortunada de tener una hija como tú». Vi algo en los ojos de Lucía. ¿Culpa? ¿Incomodidad? Desapareció rápidamente, reemplazada por la máscara de dolor filial. «Solo hago lo que cualquier hija haría», respondió suavemente. Tomás estaba revisando su teléfono, desinteresado en la escena. «Mamá, necesito que firmes un papel más, solo una formalidad, actualización del seguro médico». Extendió un documento. Yo lo tomé, fingiendo leer con atención, aunque ya sabía que debía ser otra trampa. «Déjame revisarlo con calma, hijo. Mis ojos no están tan buenos últimamente. Te lo devuelvo mañana firmado». Vi irritación cruzar su rostro. «Es urgente, mamá. Necesita ser procesado hoy». Mantuve mi tono ligero. «Mañana, Tomás. Prometo revisarlo esta noche y firmarlo mañana si todo está en orden». No podía arriesgarme a firmar nada más sin que un abogado lo revisara primero. Después de que se fueron, respiré con alivio. Miriam salió de su cama. «Bien hecho. Los mantuviste controlados sin despertar sospechas». «Miriam», dije, «esta noche cuando venga la abogada, todo cambia. Una vez que iniciemos acciones legales, no hay vuelta atrás. Nuestros hijos enfrentarán cargos criminales. ¿Estás segura?». Ella me miró con ojos que habían visto demasiado. «Graciela, intentaron matarme. Están robándote. Planeaban encerrarnos y olvidarse de nosotras. ¿Qué más necesitamos estar seguros de?». Tenía razón, pero aún dolía, porque a pesar de todo, Tomás seguía siendo mi hijo. Y parte de mí todavía amaba al niño que había sido, sino al hombre en quien se había convertido. La doctora Alicia Romero llegó exactamente a las 9 de la noche. Era una mujer de unos 50 años, vestida con traje oscuro, portafolio de cuero y una expresión que comunicaba competencia absoluta. Miriam la recibió de pie, ya sin pretender estar en coma dentro de la privacidad de mi casa. La abogada apenas parpadeó ante la visión de su paciente comatosa, caminando y hablando. «Señora Miriam, me alegra ver que está bien», dijo simplemente. «Ahora muéstrenme todo». Durante las siguientes 2 horas, revisó cada documento que habíamos recopilado. Los estados bancarios, las grabaciones, los emails de la computadora de Tomás, los documentos médicos falsificados, los mensajes sobre el sabotaje del auto. Su expresión se volvía más sombría con cada pieza de evidencia. «Esto es sólido», dijo finalmente. «Muy sólido. Tienen suficiente para procesar cargos criminales de fraude, falsificación de documentos, abuso de adulto mayor y, en el caso de la señora Miriam, intento de homicidio. Sus hijos van a enfrentar tiempo de prisión significativo si son declarados culpables». Las palabras debieron sentirse como victoria, pero solo sentí vacío. «¿Qué tan significativo?», preguntó Miriam con voz firme. La doctora Romero consultó sus notas. «El fraude financiero de esta magnitud»,
de 2 a 5 años. Intento de homicidio, de 5 a 15 años. Falsificación de documentos médicos, 2 a 4 años. Los cargos pueden acumularse. Tomás podría enfrentar fácilmente 10 años. Lucía, con el intento de asesinato probado, posiblemente 15. Sentí mareo. 10 años. Mi hijo en prisión durante 10 años. ¿Hay alguna manera de resolver esto sin...? Comencé, pero Miriam me interrumpió. No, Graciela, no vamos a buscar resolver esto. Van a enfrentar las consecuencias completas de lo que hicieron. La doctora Romero me miró con compasión. Señora Graciela, entiendo que es su hijo, pero necesita entender la gravedad. No solo robaron su dinero, falsificaron documentos médicos para hacerla parecer incompetente. Planeaban institucionalizarla contra su voluntad, y en sus comunicaciones consideraron opciones más permanentes, que en lenguaje legal sugiere intento de conspiración para cometer homicidio. ¿Ellos intentarían matarme también?, pregunté con voz pequeña. Es imposible saberlo con certeza, admitió la abogada. Pero ya intentaron matar a la señora Miriam una vez, y sus mensajes sugieren impaciencia con el cronograma. Cuando las personas están desesperadas por dinero y dispuestas a cruzar líneas, esas líneas siguen moviéndose. Miriam intervino. Alicia, ¿cuál es el siguiente paso? La abogada abrió su portafolio. Primero, revocamos inmediatamente todos los poderes notariales que la señora Graciela firmó. Segundo, presentamos órdenes de restricción temporales para congelar todas las cuentas y prevenir más transferencias. Tercero, presentamos una denuncia criminal formal ante la Fiscalía con toda esta evidencia. Cuarto, iniciamos demanda civil para recuperar todos los fondos robados más daños. ¿Y el timing?, preguntó Miriam. ¿Cuándo hacemos todo esto? La doctora Romero reflexionó. Depende de ustedes. Podemos hacerlo mañana mismo, o podemos esperar para recopilar más evidencia. Aunque honestamente ya tienen más que suficiente. Mi recomendación, actúen rápido. Mientras más esperan, más oportunidad tienen Tomás y Lucía de mover más activos o destruir evidencia si sospechan algo. Hay otro factor, dijo Miriam. Ellos piensan que yo estoy en coma. Esa es una ventaja que perdemos en cuanto presentemos cargos. Una vez que lo hagamos, sabrán que estuve consciente todo el tiempo. Esa sorpresa puede ser útil tácticamente. La abogada asintió. Buen punto. Podríamos usar eso. Imaginen la escena. La fiscalía presenta cargos, Tomás y Lucía son citados, y durante la audiencia preliminar, Miriam aparece como testigo principal. El shock psicológico podría hacer que uno de ellos se quiebre y confiese más de lo que pretendían. Pasamos otra hora planificando la estrategia exacta. La doctora Romero prepararía todos los documentos durante el fin de semana. El lunes por la mañana presentaríamos todo ante el tribunal y la fiscalía simultáneamente. Para el lunes al mediodía, Tomás y Lucía estarían bajo investigación criminal. Para el martes, probablemente serían arrestados. Una cosa más, dijo la abogada antes de irse. Necesitan estar preparadas para la reacción de sus hijos. Cuando se den cuenta de que fueron descubiertos, puede haber negación, furia, intentos de manipulación emocional. Dirán que están malinterpretando las cosas, que pueden explicarlo todo, que ustedes están siendo crueles o vengativas. Necesitan permanecer firmes. Después de que la doctora Romero se fue, Miriam y yo nos sentamos en la cocina con té que ninguna de las dos bebió. ¿Estás arrepentida?, me preguntó. Pensé en mi respuesta cuidadosamente. Arrepentida de que haya llegado a esto. Arrepentida de que mi hijo se convirtiera en alguien capaz de hacer esto. ¿Pero arrepentida de detenerlo? No, ya no. Yo tampoco, dijo Miriam. Lloraré por la hija que pensé que tenía, pero no voy a dejar que me destruya por pereza de establecer consecuencias. Nos quedamos en silencio, dos madres en la víspera de traicionar a sus hijos de la misma manera que habían sido traicionadas, excepto que nosotras actuábamos en defensa propia. Ellos habían actuado por codicia. El fin de semana fue surreal. Tomás vino el sábado a revisar a Miriam. Lucía trajo flores el domingo. Ambos actuaban la devoción perfecta. Y yo actuaba la suegra agradecida mientras sabía que en 24 horas sus vidas cambiarían para siempre. «Mamá, te ves cansada», dijo Tomás el domingo. «¿Estás durmiendo bien?». Preocupada por Miriam, mentí. «Es mucha responsabilidad». Él puso su mano en mi hombro. «Eres una santa por cuidarla. No sé qué haríamos sin ti, santa». La palabra era irónica,
viniendo de alguien que planeaba encerrarme en una institución. Esa noche no pude dormir. Mañana todo explotaría. Mañana mi hijo descubriría que su madre no era la víctima fácil que pensaba. Y mañana comenzaría el proceso doloroso de desmantelar la familia que alguna vez tuve. Miriam tampoco durmió. La escuché moviéndose en su habitación. A las 3 de la mañana nos encontramos en la cocina. ¿Lista?, preguntó. No, respondí honestamente. Pero vamos a hacerlo de todas formas. Ella asintió. Así es como sé que estamos haciendo lo correcto. Si fuera fácil, significaría que no amamos realmente a nuestros hijos. Que esto duela significa que todavía tenemos corazón. Pero el corazón no puede dejarnos ser víctimas. Tenía razón. Y mañana el mundo descubriría que Graciela Méndez y Miriam Vega no eran las ancianas vulnerables que sus hijos pensaban que eran. El lunes a las 9 de la mañana, la doctora Romero presentó formalmente todos los documentos ante el tribunal y la fiscalía. A las 10, las órdenes de restricción fueron aprobadas, congelando todas las cuentas de Tomás y Lucía, así como las transferencias pendientes de mis propiedades. A las 11, la Fiscalía emitió citaciones oficiales para que ambos comparecieran ante el tribunal el miércoles para una audiencia preliminar sobre cargos de fraude, falsificación de documentos y abuso de adulto mayor. En el caso de Lucía, había un cargo adicional: intento de homicidio. Yo estaba en casa cuando Tomás recibió la citación. Lo supe porque me llamó inmediatamente. Su voz una mezcla de confusión y pánico. «Mamá, acabo de recibir documentos legales del tribunal. Dicen que estoy siendo investigado por fraude financiero. Es un error. Tiene que ser un error. ¿Tú sabes algo de esto?» Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podía escucharlo a través del teléfono. «¿Qué? No, hijo. No sé nada. ¿Fraude? Eso es imposible». Actuar la ignorancia era más difícil de lo que había imaginado. «Voy para allá», dijo abruptamente. «Necesito ver esos papeles que firmaste. Algo está mal. Alguien está tratando de hacerme quedar mal». Colgó antes de que pudiera responder. Miré a Miriam, quien había estado escuchando desde su habitación. «Ya comenzó», dijo con voz tensa. «¿Lista para la confrontación?» Asentí, aunque no me sentía lista en absoluto. Tomás llegó 20 minutos después. Lucía venía con él, luciendo igualmente confundida y asustada. «También recibí una citación», dijo Lucía con voz temblorosa. «Dicen que intenté matar a mi madre. Es una locura completa. Suegra, tiene que ayudarnos. Alguien está inventando mentiras sobre nosotros». Sus ojos se llenaron de lágrimas. La actuación era convincente. Casi me hizo dudar. Casi. «Siéntense», dije con voz más firme de lo que esperaban. «Necesitamos hablar». Tomás se dejó caer en el sofá. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos están acusando de estas cosas horribles?». Respiré profundo. «Porque son ciertas. Todo es cierto». El silencio que siguió fue absoluto. «¿Qué?», susurró Tomás. «Mamá, ¿qué estás diciendo?». Me senté frente a ellos, con manos que temblaban pero voz que se mantenía firme. «Sé sobre las transferencias no autorizadas, los 120,000 pesos que robaron de mi cuenta. Sé sobre los documentos médicos falsificados. Sé sobre el plan para declararme incompetente e institucionalizarme. Sé todo, Tomás». Vi el color drenar de su rostro. Lucía se puso de pie bruscamente. «Esto es ridículo, suegra. Alguien la está manipulando. Probablemente ese abogado que la visitó. Están tratando de robarse su dinero, haciéndola creer mentiras sobre nosotros». Su voz subió de volumen. «No hicimos nada malo. Las transferencias eran para administrar sus finanzas como usted nos autorizó. Los documentos médicos eran para su propio bien, porque está mostrando signos de confusión». «Nunca mostré signos de confusión», dije con calma. «Esos informes fueron falsificados, y las transferencias no fueron para administrar mis finanzas. Fueron para pagar sus deudas y financiar su plan para destruirme». Tomás encontró su voz. «Mamá, esto es una malinterpretación terrible. Sí, moví dinero, pero era para protegerte, para invertir mejor, para reservar mi espacio en la institución Santa María». Terminé por él. 25,000 pesos, pagados con mi propio dinero robado. Vi el momento exacto en que entendió que yo sabía demasiado. Su expresión cambió de confusión a algo más oscuro. ¿Cómo sabes eso?» «Porque revisé tu computadora», respondí. «Vi todo, el plan completo, las hojas de cálculo, los correos,
todo. Lucía se volvió hacia Tomás con furia. Te dije que cifraras esos archivos. Te dije que era peligroso tener todo así. Tomás la ignoró, mirándome con algo parecido a la desesperación. Mamá, escucha. Sí, estábamos en problemas financieros. Sí, tomé prestado de tus cuentas sin decirte, pero iba a devolverlo. Todo. No era robo, era solo un préstamo temporal. ¿Un préstamo que incluía vender mis propiedades sin mi conocimiento?, pregunté. ¿Un préstamo que requería falsificar documentos médicos para hacerme parecer demente? Mi voz se elevó por primera vez. Planeaban encerrarme, Tomás, en una institución, mientras ustedes se quedaban con todo lo que tengo, porque tú nunca lo habrías entendido, gritó Tomás de repente, toda pretensión cayendo. Porque eres demasiado tacaña para ayudarnos cuando realmente lo necesitábamos. Tengo 40 años y todavía tengo que pedirte permiso para todo. Ese dinero debería ser mío de todas formas. Soy tu único hijo. Heredaría eventualmente. Solo estábamos acelerando lo inevitable. Las palabras se clavaron como cuchillos, pero también confirmaron todo lo que había temido. Mi hijo realmente creía que tenía derecho a mi dinero, que mi vida era un inconveniente retrasando su herencia. ¿Y tú?, dije, volviéndome hacia Lucía. El auto de tu madre, los frenos cortados, fue intento de asesinato. Lucía palideció. No tienes pruebas de eso. Es la palabra de quién contra la mía. Y mi madre está en coma. No puede testificar. Fue entonces cuando Miriam apareció en la puerta de su habitación, de pie, caminando, completamente consciente. Hola, hija, dijo Miriam con voz tan fría que podría congelar agua. Sorpresa, no estoy en coma. Nunca lo estuve, y escuché cada palabra de tus planes durante 3 meses. La expresión en el rostro de Lucía fue indescriptible. Horror, shock, incredulidad, todo mezclado. Tomás se puso de pie bruscamente. Esto es imposible. Los doctores dijeron lo que yo fingí que debían concluir, interrumpió Miriam. Y mientras ustedes pensaban que yo estaba inconsciente, grabé cada conversación. Documenté todo, incluyendo tus mensajes de texto con el mecánico, Lucía. Los 5,000 pesos que pagaste para cortar mis frenos. Lucía comenzó a retroceder hacia la puerta. No, esto es una pesadilla. Esto no puede estar pasando. Tomás la agarró del brazo. ¿Es verdad? ¿Intentaste matar a tu madre? Lucía lo miró con ojos salvajes. Era necesario. Iba a arruinar todo. Iba a contarle a tu madre nuestros planes. La confesión salió antes de que pudiera detenerla, y en ese momento todo cambió. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la familia, la confianza y los límites necesarios, presiona el botón de suscripción. Tu apoyo significa todo para mí y me permite seguir compartiendo historias que nos hacen pensar. Déjame un me gusta si la alianza entre Graciela y Miriam te inspiró. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué te está pareciendo hasta ahora? ¿Hicieron bien en confrontar a sus hijos? ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Y desde qué ciudad del mundo me estás escuchando? Cada comentario es importante para mí. Somos una comunidad que aprende y crece junta. Recuerda, esta es una historia completamente ficticia, creada exclusivamente para entretenimiento y reflexión. Los personajes y situaciones son producto de la imaginación, diseñados para hacernos pensar sobre familia, traición y dignidad. Gracias por estar aquí.